nuestra lista de las 3 peores madres de la Biblia es la historia de una mujer anónima que vivió durante el reinado temprano del rey Salomón, alrededor del 970 a.C., según la narración del primer libro de Reyes, capítulo 3, entre los versículos 16 al 28. 2 mujeres prostitutas vivían juntas y ambas dieron a luz al mismo tiempo, con una diferencia de solo 3 días. Pero una noche, una de esas mujeres terminó matando a su propio hijo al acostarse sobre él. Sí, fue algo accidental, pero lo que hace de esta mujer una de las peores madres de la Biblia fue su actitud ante esa situación. En lugar de llorar por su hijo perdido, esa mujer solo se levantaba ocasionalmente durante la noche y tomaba al hijo de su compañera de casa como si fuera suyo y lo acostaba, el cuerpo de su hijo muerto, sobre la otra mujer. Es decir, simplemente intercambió a su hijo como si fuera un mero objeto sin valor. Cuando la otra madre se levantó para amamantar a su hijo, vio que el niño estaba muerto, pero obviamente también se dio cuenta de que ese no era su hijo, sino el hijo de la mujer con la que compartía la casa. Y esa disputa de la madre al intentar recuperar a su verdadero hijo llegó ante el rey Salomón. Ante el rey, las 2 mujeres declararon que eran las madres del niño, por lo que Salomón muy sabiamente propuso dividir al niño vivo por la mitad con una espada para que cada mujer tuviera la mitad de él. Ante esta propuesta, que parecía absurda, la verdadera madre pronto renunció a su hijo porque prefería verlo vivo con su falsa madre antes que muerto. En cambio, la falsa madre accedió a la división del niño porque, de una manera completamente egoísta, quería que la madre verdadera también perdiera a su hijo. Al ver las reacciones de las 2 mujeres, Salomón no tuvo dudas sobre qué decisión tomar y le devolvió el hijo a su verdadera madre. No sabemos nada de lo que pasó con esa madre impostora. No sabemos si luego se arrepintió de su actitud o si tuvo otros hijos. Solo sabemos que por una fatalidad no tuvo la oportunidad de criar a su hijo. Pero su comportamiento nos hace cuestionar qué tipo de madre habría sido para ese niño. El segundo ejemplo en nuestra lista de las peores madres de la Biblia es el de otra mujer anónima que vivió en Samaria, según consta en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, entre los versículos 24 y 30. La historia de esta mujer ocurrió durante el reinado del rey Joram de Israel, hijo de Acab y Jezabel. Durante este periodo, la ciudad de Samaria había sido asediada por el rey de Siria, y en consecuencia, la ciudad sufrió una terrible hambruna. Los habitantes recurrieron a medidas extremas para sobrevivir, y en este contexto, la Biblia registra que 2 mujeres hicieron un siniestro acuerdo. Acordaron que matarían y se comerían al hijo de una de ellas, y al día siguiente harían lo mismo con el hijo de la otra. La primera madre cumplió con su parte del acuerdo al matar y cocinar a su propio hijo para alimentarse de él. Sin embargo, cuando le tocó a la otra madre cumplir con su parte del acuerdo, ella se negó a matar a su propio hijo. La mujer que ya había matado a su hijo se sintió agraviada y acudió al rey Joram en busca de justicia. Consternado por la situación, el rey rasgó sus vestiduras y culpó al profeta Eliseo por el sufrimiento del pueblo. La situación en Samaria era realmente desastrosa. La crisis era tan grande que la cabeza de un asno, una parte indeseable de un animal considerado inmundo por la ley mosaica, se vendió por 1 kilo de plata. Aún así, esa madre cometió el crimen impensable porque, por muy mala que sea la situación, generalmente se espera que una verdadera madre dé su propia vida para salvar la vida de un niño, y no al revés. La otra mujer que se negó a cumplir el acuerdo, entregando a su hijo, tampoco demostró tener un agudo sentido maternal, ya que antes había sido parte de ese terrible acuerdo y también se alimentaba del niño que fue asesinado. Todo ese sufrimiento no se debió a la culpa del profeta Eliseo, sino que fue el resultado del pecado de los israelitas, que habían roto su pacto con el Señor y estaban profundamente corrompidos por la idolatría desde los tiempos de Acab y Jezabel. Y hablando de Jezabel, llegamos ahora al tercer ejemplo de las peores madres de la Biblia. Y tan increíble como pueda parecer que no, esta es Jezabel, sino su hija Atalía. Sin duda, en lo que se convirtió Atalía tuvo mucho que ver con el tipo de influencia que su malvada madre tenía sobre ella. Es decir, Jezabel también podría incluirse en esta lista, pero parece que Atalía llevó la maldad de su madre a un nivel aún mayor. Cuando Atalía se casó con Joram, hijo del rey Josafat, logró llevar la idolatría de sus padres al reino de Judá. Además, logró que su marido matara a sus propios hermanos. Más tarde, cuando su hijo Ocosías se convirtió en el único superviviente, tras la muerte de su padre y sus hermanos, asumió el trono de Judá bajo la fuerte influencia de su malvada madre, Atalía. Pero su reinado duró poco, ya que aproximadamente 1 año después, él también terminó siendo asesinado. Atalía aprovechó la situación para usurpar el trono de Jerusalén. Y fue en este contexto que podemos entender por qué ella era una matriarca tan despreciable para su familia. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir que una abuela es madre 2 veces? Bueno, ese no fue el caso de Atalía. Todos sus hijos estaban muertos y lo único que quedó de su familia fueron sus nietos. Sin embargo, de forma completamente demencial, Atalía hizo que sus hijos mataran a sus propios nietos con el objetivo de exterminar el linaje de David
y perpetuarse en el poder. Pero afortunadamente, uno de sus nietos, que solo tenía 1 año, escapó de esa masacre luego de ser salvado por su tía y vivió escondido en el templo durante 6 años hasta que fue proclamado rey. A los 7 años, en una revuelta liderada por el sacerdocio de Jerusalén, Atalía fue ejecutada. Estas historias de las peores madres de la Biblia nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el impacto que nuestras acciones pueden tener en aquellos que nos rodean, especialmente en nuestros hijos. Nos muestran cómo las decisiones impulsadas por el egoísmo, la manipulación y la maldad pueden causar un daño irreparable en la vida de quienes deberíamos amar y proteger. Al mismo tiempo, estas narrativas nos recuerdan la importancia de la responsabilidad parental y el papel fundamental que desempeñamos en la formación y el bienestar de nuestras familias. Nos instan a buscar la sabiduría divina y a guiarnos por los principios de amor, bondad y justicia en nuestras acciones hacia nuestros seres queridos. Además, estas historias nos enseñan a reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones como seres humanos, y nos muestran la necesidad constante de la gracia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Nos animan a buscar la redención y el cambio, incluso cuando hemos cometido errores graves, y nos recuerdan que, a través de la fe y el arrepentimiento, siempre hay esperanza de restauración y sanación. Y ante todas estas atrocidades, alguien podría preguntarse por qué la Biblia registra historias de este tipo. La verdad es que la Biblia no oculta los errores y fracasos de sus personajes, y con esto nos da la oportunidad de reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios. En nuestras vidas alejadas del Señor, las personas son capaces de hacer las cosas más perturbadoras posibles, incluso contra aquellos a quienes deberían amar y proteger. Estos tristes ejemplos nos enseñan a valorar la guía divina para no tomar decisiones trágicas e inmorales que puedan contravenir los preceptos del Señor y destruir nuestras familias. ¿Estás de acuerdo en que estas mujeres se encuentran entre las peores madres de la Biblia? ¿Agregarías algún nombre a esta lista? Escribe en los comentarios. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora. Sé miembro para recibir contenido exclusivo. También te invitamos a ver cualquiera de los 2 videos que aparecen en pantalla para seguir viéndonos.